Hola estudiantes, padre de familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestra clase del curso de álgebra. Entramos a nuestra tercera clase del tercer bimestre, esta vez con los estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria. El capítulo del día de hoy, ecuaciones de grado superior. Ya en capítulos anteriores hemos visto qué cosa es una ecuación de primer grado, qué es una ecuación de segundo grado, y podemos recordar de ellas que en las ecuaciones, en función al grado del polinomio, es el número de raíces. En la ecuación lineal o de primer grado tiene una raíz, una ecuación de segundo grado tiene dos raíces, y las ecuaciones de grado superior van a tener el número de raíces que indica el grado del polinomio. La forma genérica de una ecuación polinómica o de grado superior es esta. Podemos darnos cuenta que siempre la ecuación va a estar igualada a cero, y aquí va a estar representada por un polinomio de grado n, donde a sub 0, a sub 1 y así sucesivamente hasta a sub n van a ser los coeficientes. Acá debería ser, muchachos, a sub n, ¿ya? Hay una pequeña corrección que se tiene que ejecutar. Y a evidentemente debe ser distinto de 0, porque si no se eliminaría el grado del polinomio, el grado principal. N, que son los exponentes, siempre van a ser números naturales y mayores o iguales a 1. Importante tener esa aclaración. Ahora, dentro de la definición podemos ver también que R es una raíz o cero del polinomio. ¿Qué cosa quiere decir esto? Si por ejemplo nosotros tenemos aquí esta ecuación, en este caso cúbica, el valor que tome x, el valor que tome x, que haga posible que todo esto se vuelva cero, se le llama raíz, ¿de acuerdo? Y va a generar que la expresión se vuelva nulo o cero. ¿Está bien? Entonces, recuerden siempre que cuando tú tienes un polinomio, si encuentras el valor de x que hace posible que esto se vuelva cero, a ese se le llama raíz. El teorema del factor también es importante tener en consideración que si nosotros tenemos las raíces, podemos indicar cuáles son sus factores, solamente conociendo las raíces. Por ejemplo, si tenemos que la raíz es 1 menos 2 y 0, vamos a darnos cuenta que la raíz de, si la raíz es 1, el factor será x menos 1. Si la raíz es menos 2, el factor será x más 2. Y si la raíz es 0, el factor debe ser x. Pero de esta manera también se puede representar para que te des cuenta paso a paso de qué manera salen. De manera práctica te estoy enseñando cómo obtener los factores a partir de las raíces. Si la raíz era 5, el factor era x menos 5. Si la raíz era menos 8, el factor iba a ser x más 8. ¿De acuerdo? Ahora, importante también conocer si en una raíz es de multiplicidad, porque hay varias raíces que pueden presentar uh, que pueden presentar en los polinomios que vamos a desarrollar, van a poder representar más de una raíz, y eso lo vas a identificar a partir de ver su exponente. A raíz de eso es que vas a decir que una raíz va a ser de multiplicidad 1, multiplicidad 2, multiplicidad 3, y así dependiendo del exponente que tenga el factor. Por ejemplo, si tenemos este polinomio, vamos a decir que hay multiplicidad siempre en cuando realicemos el siguiente procedimiento. Cada uno de los factores van a ser igualados a 0. Empecemos. X más 2 elevado a la 3 lo vamos a igualar a 0. Ese x más 2 elevado al cubo lo puedes representar como x más 2 por x más 2 por x más 2. Si igualas a 0 cada uno de estos factores, vas a tener que aquí va a ser menos 2, aquí va a ser menos 2 y aquí va a ser menos 2. Por lo tanto, como se repite ese menos 2 3 veces, se dirá que la raíz es de multiplicidad 3. Aquí, si igualas a 0, x va a ser 1. Ese 1 va a ser de multiplicidad 6.
va a ser una raíz de multiplicidad 6. Aquí x menos 3, vamos a ver que ese simplemente su raíz va a ser 3, no va a tener multiplicidad, va a ser una raíz simple. Y aquí x elevado a la 4, vamos a darnos cuenta que x va a ser igual a 0, pero su multiplicidad va a ser 4. ¿Cuál es el método de una resolución de una ecuación polinómica? Lo que igualmente se trabaja con las cuadráticas. Primero factorizas y luego igualas cada factor a 0. Veamos este ejemplo. Tenemos aquí una ecuación. Por el grado de este polinomio podemos decir que es una ecuación cúbica. Entonces, lo primero que debemos hacer, paso 1, factorizar. Aquí agrupación de términos. Aquí factorizo x al cuadrado, te quedaría x más 5, más factorizo el 9, te quedaría x más 5 también. Ahora, factor común es x más 5 por x al cuadrado más 9 igual a 0. Igualamos a 0 él, tenemos x más 5 igual a 0, tendremos que x es igual a menos 5 después de despejar. Y aquí x al cuadrado más 9 igual a 0, x al cuadrado es igual a 9. Aquí vamos a obtener raíces complejas. ¿Qué valor elevado al cuadrado te da menos 9? Más 3i y menos 3i. Por lo tanto, esas serán nuestras raíces. ¿De acuerdo? Ahora, es importante también conocer algunas propiedades que te dan este tipo de ecuaciones, y para eso vamos a ir al teorema de Cardano. Por ejemplo, semejante a lo que vimos nosotros en las propiedades que teníamos en ecuaciones cuadráticas, conocíamos nosotros cuál era la suma de raíces y cuál era el producto de las raíces. Se recordarán que uno era menos b entre a y el otro era c entre a. Aquí vamos a hallar lo mismo, pero vamos a incluso a encontrar algunas otras propiedades más. Por ejemplo, ¿quién va a ser la suma de raíces? Siempre va a ser también menos b entre a. O sea, el segundo coeficiente entre el primer coeficiente. El segundo coeficiente entre el primero. Ten en cuenta que siempre este polinomio va a estar ordenado de manera descendente. Entonces, la suma de raíces va a ser la segunda componente menos, menos el segundo coeficiente entre el primer coeficiente. Y acá también aparece la suma de productos binarios. La suma de productos binarios se representa de esta manera. Y aquí van a ser las raíces que vas a obtener, la vas a multiplicar de 2 en 2 y esos se van a sumar. ¿A qué va a ser igual? A c entre a, o en su defecto al tercer coeficiente entre el primero, con su respectivo signo, tal cual. El tercer coeficiente entre el primer coeficiente, o a sub 2 entre a sub 0, como está acá. La suma de productos ternarios, a sub 3 entre a sub 0. Y el producto de raíces, si es par va a ser positivo, si es impar va a ser negativo. Sería el término independiente entre el coeficiente principal. ¿Está bien? Veamos ahora nuestros problemas. Problema número 8. Te dice, si el conjunto solución de la ecuación cúbica, por lo que puedes ver, es una ecuación cúbica, es estos tres elementos, estas tres raíces, hay el valor de n. ¿Qué es lo que te están dando como dato? Tres raíces y te están indicando que es una ecuación cúbica. Para hallar la solución, nosotros vamos a ubicar acá nuestro teorema de Cardano, está bien, pero con ecuaciones cúbicas. Ese teorema de Cardano, el que vimos hace un momento, era de forma general para una ecuación de cualquier grado. En cambio, este pequeño teorema de Cardano, estas pequeñas propiedades, es únicamente para ecuaciones cúbicas. Ahí está. A ver, como aquí te están dando tres raíces, lo que vamos a poder hacer nosotros es trabajar con estos datos. Si te están pidiendo el valor de n, tienes que ubicar dónde se encuentra n en el segundo coeficiente, ¿correcto? En este segundo coeficiente. ¿Y recuerdas cómo se trabajaba esto?
Esto era a sub 0, esto es a sub 1, esto es a sub 2 y esto es a sub 3. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo la suma de coeficientes, la suma de raíces, perdón, podría entonces igualar esta suma de raíces a la propiedad, al teorema de Cardano, y poder encontrar una ecuación para poder hallar n. Entonces vamos a hacer eso. Sumamos las raíces de esta ecuación cúbica. Primero, como conozco las raíces, las sumo. Acá están, la suma de las tres raíces. Eso es igual a menos b entre a o menos a sub 1 entre a sub 0. O sea, menos n menos 1 entre 2. De esta manera. Ahora simplemente en esta ecuación lo que voy a hacer es tratar de resolver. A menos a se elimina, menos b más b se elimina y menos c más c se elimina. Te quedaría 1 más 1 más 1. Sigo desarrollando, acá sería 3, el 2 pasa a multiplicar, sería 6, ¿no es cierto? Ahora el n al primer miembro, el 6 al segundo miembro, y el resultado aquí sería, la respuesta sería entonces 7. El 6 pasa a sumar, el n también al otro miembro, y como resultado tendríamos 7. Alternativa A. Alternativa A. Vamos con el siguiente problema. Problema 9. Te dice, se sabe que 2 y 1 menos raíz de 2 son raíces de la ecuación cúbica. Hay el valor de a, b, c si a, b y c están incluidos en los números enteros. Muy bien, entonces en este problema debemos nosotros hallar primero los valores de a, b y c, que podemos darnos cuenta que son los coeficientes que aparecen en la ecuación cúbica. ¿Qué es lo que tenemos como dato en este problema? Tenemos que una raíz es 2, la otra raíz es 1 menos raíz de 2, y aquí por dato también podemos conseguir la tercera raíz. ¿Quién es la tercera raíz? Por paridad de raíces, que es un teorema, te dice, si una raíz es 1 menos raíz de 2, la otra raíz debe ser 1 más raíz de 2. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, conociendo nuestras tres raíces, vamos a empezar a resolver el problema. Tengo que hallar el valor de A, el valor de B y el valor de C. Y para eso vamos a trabajar con nuestro teorema de Cardano nuevamente. ¿Por qué? La suma de raíces, si conozco a ellas, voy a sumar las raíces. 2 más 1 menos raíz de 2 más 1 más raíz de 2. Y eso debe ser igual a ¿quién? Recuerda que él es a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3. Sería menos a sub 1 entre a sub 0, o sea, menos menos a entre 2. ¿Correcto? Si yo resuelvo esto, vemos que la raíz cuadrada positiva y negativa se eliminan. Acá sería a entre 2. Acá te quedaría 2 más 1 más 1, 4. El 2 pasa a multiplicar. Y tienes que a será igual a 8. ¿Está bien? Entonces ya hallamos el valor de A, es uno de los valores que te están solicitando. Ahora vamos a hallar el valor de B, y eso lo vamos a desarrollar a partir de la suma de productos binarios. ¿Qué cosa quiere decir la suma de productos binarios? Quiere decir la suma de la multiplicación de dos raíces, de las raíces multiplicadas de 2 en 2. Ejemplo, la primera raíz con la segunda raíz, lo multiplicamos, acá está, más la multiplicación de la primera raíz con la tercera raíz, acá está, más la multiplicación de la segunda raíz con la tercera raíz, aquí está. ¿A qué es igual eso? Por el teorema de Cardano te dice a sub 2 entre a sub 0, o sea, b entre 2. Listo. Desarrollo esta ecuación, multiplico propiedad distributiva, aquí diferencia de cuadrados, sería 1 al cuadrado menos la raíz de 2 al cuadrado, eso sería 2, o sea 1 menos 2. Aquí podemos dar cuenta que 2 raíz de 2 y negativo y positivo se eliminan, entonces llegaremos a tener esto. Seguimos resolviendo aquí, esto va a ser 4 menos 1, 3, y vamos a obtener que el 2 pasará a multiplicar y obtenemos que el resultado de B es 6. Ya tengo el valor de B, me están pidiendo A por B por C, me faltaría el valor de C. Y a C lo puedo obtener a partir de la
multiplicación de raíces. Si multiplico estas raíces tendré 2 por esta expresión de acá, pero yo ya sé la multiplicación de ellos. Es una diferencia de cuadrados, aquí lo he resuelto. Esto es menos 1, entonces resolviendo tendremos que 2 por menos 1 va a ser igual a menos c entre 2. Recuerda que la multiplicación de raíces es menos a sub 3 entre 0, a sub 0. O sea, menos c entre 2. Por esa razón, aquí se obtiene este resultado. Despejamos y tendremos que c es igual a 4. Muy bien, a ti te están pidiendo a por b por c, o sea, 4 por 6 por 8. El resultado será 192, alternativa C. Vamos con el problema número 10. Te dice, si x sub 1, x sub 2 y x sub 3 es el conjunto solución de la ecuación. Por lo que vemos es una ecuación cúbica nuevamente, donde te dicen que mn pertenece a los reales. ¿Ok? Mn pertenece a los reales, o sea, los coeficientes pertenecen a los reales. ¿Qué cosa es lo que tengo como dato? Como dato tengo una raíz, es 2 más i. Pero por el teorema de paridad de raíces puedo saber cuánto vale la segunda raíz, 2 menos i. La segunda raíz vale 2 menos i. ¿Sabré cuánto vale la tercera raíz? No. Como no sé, le pongo una incógnita, a. Pero ya tengo aquí 3 raíces. Entonces, yo, mediante la suma de raíces, voy a obtener lo siguiente. Si sumo estas raíces, obtendré, ¿recuerdas cómo era el teorema de Cardano? A sub 1 entre a sub 0, o sea, menos a sub 1 entre a sub 0, o sea, sería 7. Y positivo y negativo se elimina y tendré que a debe ser igual a 3. Entonces, tengo el valor de a. El valor de a te dice que es 3. Por lo tanto, conozco las 3 raíces. Ahora, si conozco las 3 raíces, a ti te están pidiendo x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado. ¿Te recuerdas de este producto notable? ¿Te recuerdas su nombre? Trinomio al cuadrado. Este es un trinomio al cuadrado y si te das cuenta presenta la forma que tenemos aquí en la pregunta. Mira, si te das cuenta, cada uno de los términos elevado al cuadrado. Entonces, esto es lo que vamos a usar. Ahora, para que lo veas de manera más sencilla, vamos a utilizar las raíces, porque aquí estoy utilizando a, b y c. En cambio aquí está x sub 1, x sub 2 y x sub 3, que son las raíces, que son los elementos del conjunto solución. Reemplazamos entonces y obtendremos esto. X sub 1 más x sub 2 más x sub 3 al cuadrado es igual a esto, que es justamente lo que te están preguntando, más 2 veces el producto, la suma de productos binarios. A ver, si tenemos entonces ahí, aquí, te puedes dar cuenta que tenemos la suma de las raíces. ¿El resultado cuánto es de la suma de raíces? 7, ahí está, claramente. Lo único que me faltaría conocer es la suma de productos binarios. Entonces, eso es lo que vamos a hallar ahorita. Hallamos entonces la suma de productos binarios, esta expresión. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, multiplicando el por él y luego el por él. Ahí lo tenemos, de esa manera. Ahora vamos a resolver esto. Tendremos que aquí, diferencia de cuadrados, 4 menos i al cuadrado, más, aplica la propiedad distributiva acá, sería 6 más 3i, y acá 6 menos 3i. Los 3i positivo y negativo se van, y al cuadrado recuerda que es menos 1, entonces tendrías esta expresión, ¿de acuerdo? 6 más 6 es 12, seguimos resolviendo, acá sería menos por menos más, sería 4 más 1, 5 más 12, 17. O sea, la suma de productos binarios, lo que está aquí es 17. Tendremos entonces esto. La suma de raíces es 7 elevado al cuadrado, más toda esta expresión, más 2 veces por la suma de productos binarios que es 17 que hemos hallado acá. Entonces, 2 por 7 es 34, acá es 49, él pasa a restar al otro miembro y el resultado de eso será 15. Justamente lo que te están pidiendo. Alternativa A. Por último, vamos a ver el problema número 11. Te dice, 3m y n son raíces de la ecuación cúbica.
Muy bien. Si 3m y n son las raíces de la ecuación cúbica, entonces yo puedo hallar cuál es mi suma de raíces. Suma de raíces, muchachos, 3 más m más n. Es igual a menos a sub 1 entre a sub 0, o sea 7. De aquí tengo que m más n es igual a 4. El producto de raíces también puedo hallarlo. ¿El producto de raíces quién es? 3 por m por n. ¿Es igual a quién? A menos a sub 3 entre a sub 0. O sea, sería menos 6 entre 1. El 3 pasa a dividir y tendrás que m por n es igual a menos 2. Muy bien, ahora vamos a recordar de un producto notable más para poder hallar m al cubo más n al cubo. El producto notable al cual me refiero es este. El binomio al cubo. ¿Te recuerdas cómo era el binomio al cubo? Acá te lo pongo. M más n al cubo es igual a m al cubo más n al cubo más 3 por m por m más n. Este incluso era la identidad de Cauchy, el método reducido de lo que viene a ser el binomio al cubo. Entonces, simplemente lo que voy a hacer ahora es reemplazar m más n y m por n. Reemplazamos aquí, sería 4 al cubo más la suma de los cubos, más 3 por m por n que es menos 2 y la suma que es 4. Despejo, tendré 64 más 24, ¿está bien? Y eso es igual a 88. Y esa sería mi respuesta. Alternativa D. Muy bien, estudiantes. Hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu comprensión. Recuerda desarrollar la tarea de la 1 a la 4 y conectarte a la asesoría para poder reforzar aún más el capítulo. Hasta la próxima, muchachos.